Parte tercera, la santificación paulina. En la continuidad de nuestro estudio acerca de la santificación paulina, versión podcast, consideraremos nuestra actitud de fe. Se ha hecho toda la provisión posible para nuestra liberación del pecado. No se puede añadir nada para ayudar a Dios. Nuestra libertad está asegurada. Si el pecado no es quitado o suprimido, si el viejo hombre no es destruido de raíz y rama, si el pecado todavía está en nuestra carne, preguntamos, ¿cómo llegaremos al disfrute consciente y al poder de la liberación del pecado? Esta es una pregunta vital. Quizás el Espíritu ya te ha mostrado la respuesta. Primero, vosotros mismos también os consideraréis muertos al pecado. Romanos capítulo 6, verso 11. Dios dice que hemos muerto al pecado en Cristo cuando Él murió. No puedes hacer más ni menos que creer lo que Él dice y contarte por muerto. Pronto olvidamos a un hombre muerto, especialmente si es uno al que no amamos. Si el viejo hombre parece estar vivo, simplemente lo niegas y crees en Dios. Considérense muertos de hecho. Es asunto de Dios hacer que el ajuste o las consideraciones de cuentas sea real para usted. Seguro que lo hará. Este no es un morir diario porque hemos muerto una vez en la muerte de Cristo, pero es un cálculo diario de la muerte de la vieja naturaleza de Adán, el viejo yo pecaminoso. Segundo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, verso 11. Es un doble cómputo, vivo y muerto. Esto es tan importante como lo otro. Algunas personas hablan mucho de estar muertas para esto y para aquello y para lo otro, pero tienen poca o ninguna vida porque están siempre ocupados con su muerte. Dios declara que fui resucitado y sentado en los lugares celestiales con Cristo. Efesios capítulo 2, verso 6. Simplemente creo lo que Él dice acerca de mí y actúo y hablo como uno en Cristo Jesús. Puede que no parezca animado a veces, pero mi corazón se regocija por el hecho de mi muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Mi mente no está ocupada principalmente con mi muerte y mi vida, sino con Cristo mismo, aquel que murió y resucitó por mí. No estoy ocupado con la muerte, sino con aquel que murió. No con la vida, sino con el viviente en quien estoy vivo para siempre. Porque fíjate un poco, tanto nuestra muerte como nuestra vida son a través de Jesucristo nuestro Señor. Romanos capítulo 6, verso 11. El nuevo yo de la nueva creación hace la cuenta el reconocimiento. Esta muerte y resurrección reales con Cristo parecen ser los hechos más difíciles de entender para los santos. Una y otra vez dicen, es nuestro privilegio morir con Cristo. Debemos morir con Cristo. Yo muero a diario, ojalá pudiera morir con Cristo, y otras afirmaciones similares. Todo esto muestra que no tienen el pensamiento de Dios acerca de nuestra relación con el pecado y Cristo. Una vez más, permítame decir que nuestra muerte, sepultura y resurrección con Cristo son hechos consumados. Estos no tienen lugar cuando hacemos una consagración a Dios. Tuvieron lugar hace ya 2000 años atrás. Entonces morimos con Cristo. Ahora, cuando aceptamos estos hechos como tales y nos apropiamos de ellos por fe, llegamos a la liberación consciente del dominio del pecado y al gozo y el poder de tal liberación. El pecador ve que Cristo murió por sus pecados. Él cree ese hecho y así pierde la conciencia o la culpa del pecado. Ya no es culpable ante Dios, porque simplemente cree lo que Dios ha declarado, es decir, que otro, es a saber Cristo, ha tomado su lugar y ha llevado sus pecados. Esta fe le trae paz y un sentido del favor de Dios y una conciencia de su aceptación en Cristo. Así, el creyente ve que murió con Cristo y resucitó con Él. Cuenta con la fidelidad de Dios y el Espíritu Santo hace real en su conciencia aquello por lo que cree. En Cristo, Él está tan muerto al pecado y tan vivo para Dios como Cristo, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan capítulo 4, verso 17. Las personas no obtienen la victoria por una de dos razones, o no entienden que ya han sido liberados, o no aceptan su liberación por la fe en Jesús. Tercero, entregados o presentados a Dios como vivos de entre los muertos. Romanos capítulo 6, verso 13. Literalmente, rendirse a Dios. Es decir, la entrega no es solo en un acto, sino una actitud continua a la voluntad de Dios. Es decir, mantener el cálculo. Tu rendimiento ahora está totalmente en el terreno de la resurrección. Cuarto,
presentaos vuestros miembros a Dios. Romanos capítulo 6, verso 13. Este es un destacado minucioso, es decir, en detalle, y sigan constantemente entregando cada miembro de su cuerpo al Señor. Él tiene perfecto derecho a tomar cada parte de tu ser como Él quiere. ¿No tiene el alfarero poder sobre el barro? Romanos capítulo 9, verso 21. Disfrutamos de plena victoria y libertad solo cuando permitimos que el Señor controle completamente todo nuestro ser. ¿Ves también que la instrucción de rendir sigue a la de contar? No somos librados por la consagración, pero nos consagramos porque somos librados. La consagración no es para salvación, sino para servicio. La salvación es solo por la fe. Ciertamente hay una entrega de la voluntad, de lo contrario no podríamos creer. El pecador se rinde, pero eso no es lo que quiere decir aquí. Como creyentes en el Señor Jesucristo, somos conscientes de la esclavitud del pecado. Nuestra libertad fue comprada hace siglos. Lo vemos y lo captamos al contar a Dios como verdadero. Al instante gritamos y exclamamos nuestra libertad. Muy alegremente entonces nos rendimos al Dios que nos ha traído tan maravillosa salvación. Como hijos de Dios, nos contamos y nos rendimos. Este continuo abandono no nos santifica, pero nos mantiene en una actitud hacia Dios en la que Él puede mantenernos en la victoria y desarrollar en nosotros las gracias del Espíritu y usarnos para su gloria. Veremos los resultados de la fe. Hemos visto el lugar para plantar los pies de nuestra fe. Hemos visto cómo poseer nuestras posesiones. Ahora echemos un vistazo a nuestras posesiones. ¿Qué obtenemos con esta transacción? Primero, tenemos victoria sobre el pecado. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dios no lo quiera. Nosotros que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. Segundo, de ahora en adelante nosotros también debemos andar en novedad de vida y debemos servir en novedad de espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos capítulo 6, verso 4 y capítulo 7, verso 6. Nuestra vida cristiana se vuelve espontánea. Vivimos bien no porque debemos o debamos hacerlo, sino por el poder interior que nos permite vivir así. Pondré mi espíritu entre vosotros y os haré andar en mis estatutos y guardaréis mis juicios y los haréis. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Ya no tratamos de guardar la ley, una completa imposibilidad, pero en cambio el hacedor de la ley nos guarda por su propia morada. Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. Tercero, se anula el cuerpo o el volumen del pecado. Romanos capítulo 6, verso 6. El pecado en total queda desempleado e impotente. La palabra griega para destruir es la misma que en Hebreos capítulo 2, verso 14, en su muerte. Jesús asestó el mismo golpe a Satanás y al pecado. Por lo tanto, ya no estamos en la esclavitud del pecado. Somos sacados del reino del pecado por completo, porque está escrito que el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, el reino del pecado, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, verso 14. La fe nos lleva y nos mantiene en este nuevo reino del Espíritu, donde el pecado no puede tocarnos. Somos libres, eternamente libres. Cuarto, ahora vivimos para Dios. Romanos capítulo 6, versos 10, 11 y 13. Hemos llegado a ser voluntariamente esclavos de la justicia. Romanos capítulo 6, versos 17 y 18. Quinto, tenéis por vuestro fruto la santificación. Romanos capítulo 6, verso 22. Ya no hay esterilidad en la vida ahora. Arraigado en el amor de Dios y caminando en el Espíritu, debe haber fecundidad. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, abundarán aún cada vez más. Sexto, el fin glorioso es vida eterna. Romanos capítulo 6, versos 22 y 23. Esto no es como resultado, sino como una consumación de aquello con la que comenzamos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Capítulo 6, verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Capítulo 6, verso 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Romanos capítulo 6, verso 10. Identificación con Cristo. ¿Qué relación? Identificados con Él en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su justificación,
en su unción con el Espíritu Santo, en su servicio y sufrimientos, en su salud y fortaleza, en su gozo y victorias, en su presente reino sacerdotal, en su futuro reino real y en el estado eterno, identificados con Cristo para siempre. Hay una expresión que al parecer resuena como algo muy creíble. Ella es el morir a sí mismo. En realidad, lo que vemos aquí, que morir a uno mismo o muriendo a sí mismo, es una expresión poética. Suena romántico, heroico, caballeresco, sobrenatural y santo. Es hermoso leer sobre él, edificante para pensar, fácil de hablar, entretenido para teorizar, fascinante para escribir y refrescante para soñar, pero es difícil de hacer. ¿Cuántas personas sueñan en vano que en realidad están muriendo a sí mismas? El escritor que usó esta expresión continúa diciendo, pero debe hacerse. No hay paz duradera, ni poder, ni prosperidad sin ella. Pero respondemos, no logramos encontrar en la Biblia, ¿y qué más tenemos para guiarnos? El primer indicio de morir al yo. Toda esta necedad de morir al yo no es más que el yo tratando de ejecutarse a sí mismo y por lo tanto gloriarse en la ejecución propia. Tal proceso solo se alimenta a sí mismo y finalmente termina en el peor estado de justicia propia. ¿Cuál es entonces el remedio? ¿Cómo me desharé del yo? Este es el triste clamor de las multitudes. El apóstol lo expresó al decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Escucha su respuesta. Doy gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Romanos capítulo 7, versos 24 y 25. Pero ¿cómo fue por medio de Jesús? Pablo nos dice, nosotros morimos al pecado. Nuestro viejo hombre, o sea el yo, fue crucificado con él. Morimos con Cristo. Romanos capítulo 6, verso 2, verso 6 y verso 8. Además, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 7, verso 4. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas capítulo 2, verso 19 y verso 20. Y también Gálatas capítulo 6, verso 14. Estas palabras son inequívocamente claras e incontestablemente correctas. Muestran quiénes fueron muertos, es a saber, nosotros, o nuestro viejo hombre, o el yo. ¿Quiénes son estas tres partes sino yo? Ellos declaran cuándo morimos y dónde, es decir, con Cristo. Pero Él no murió cuando hicimos una rendición total o cuando pusimos todo sobre el altar. Murió hace ya más de 2000 años. Murió en el Calvario. Ahí y entonces son donde y cuándo morimos. Además, estas palabras declaran a lo que morimos, es a decir, al pecado, a la ley, al mundo. No dicen que morimos a nosotros mismos, tampoco debemos decirlo. No intentes hacer algo que Dios no te instruya a que lo hagas, ni trates de instruir a otros para que lo hagan. Cree lo que Dios ha dicho acerca de ti mismo. Cree lo que Él ha hecho con la vieja creación, el yo o el viejo hombre, exactamente lo que Él dice que ha hecho. Hasta que creas esto, continuarás intentando la tarea desesperada de morir a ti mismo, crucifixión propia, solo anulando la cruz de Cristo. Todo esto dice virtualmente que Cristo no murió y que nosotros no morimos con Él, o que solo morimos en parte, matándose a sí mismo o muriéndose a uno mismo. El tal es tanto un fracaso como un crimen. Vuestro esfuerzo es en vano y hacéis a Cristo ministro de pecado. Gálatas capítulo 2, verso 17. Porque decís por vuestro propio esfuerzo que Cristo no ha hecho lo que expresamente anuncia que ha hecho. Porque vosotros, su viejo hombre, el yo, habéis muerto y vuestra vida, su nuevo hombre, está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, verso 3 de la versión revisada. Dios sea alabado por siempre. Gracias al Señor por la exposición de la palabra de Dios que alumbra. El Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén.